Bienvenidos a esta tercera parte de nuestro curso de mecánica clásica. En este video se tratará el problema de los dos cuerpos. Este problema tiene sus orígenes por la pregunta de cómo se mueven los objetos celestes. En principio Aristóteles propone que la Tierra está fija y que todo se mueve alrededor, digamos, de ella, y después Copérnico propone más bien que el Sol es el que se encuentra quieto y todo lo demás gira alrededor del mismo en forma circular, y luego Kepler, digamos, complementa eso con sus tres leyes del movimiento. En este video vamos a describir las tres leyes de movimiento a partir de las leyes de Newton y los lagrangianos. Bueno, el problema consiste principalmente en dos objetos que se encuentran en el espacio y nosotros nos encontramos ubicados en cualquier sistema de referencia y queremos hallar un punto representativo llamado centro de masa. R1 por adición de vectores, y como se observaba en la figura 1, pues simplemente va a ser R centro de masa más U1 y R2 como R centro de masa más U2, y utilizando las leyes de Newton, específicamente la segunda, obtenemos que las fuerzas que sentiría cada objeto pues vienen descritas por estas ecuaciones. Si se intentase hacer un promedio de estas fuerzas proponiendo la masa como la suma de estas dos, obtenemos esta igualdad de aquí. Recordando que la derivada es un operador lineal, las constantes pueden entrar y por tanto obtenemos la siguiente igualdad. Como la derivada de la suma es la suma de las derivadas, obtenemos esta igualdad de acá, y salvo una constante, lo que se encuentra dentro de estos paréntesis debe ser igual. Se supondrá que esas constantes son 0 y llegamos entonces a la ecuación 6. Es decir, que el centro de masas que queremos hallar es igual a M1 R1 más M2 R2 sobre la suma de estas masas. Bien, ahora si se pregunta si se puede redefinir la energía a partir de esta definición, la energía cinética para ser preciso, entonces lo primero que se ha de hacer es calcular las derivadas respectivas con respecto a lo que ya se tenían por definición. Es decir, R1 se sabía que era R centro de masas más U1, pues al derivar nos da esto, y R2 pues de forma análoga. Al calcular sus normas encontramos esto. Esto que se observa acá es simplemente un resultado de álgebra lineal que dice que la norma al cuadrado de la suma de los vectores es igual a la suma de las normas al cuadrado más dos veces este término acá. Eso lo puede probar la persona que esté viendo este video si está interesada en saber pues cómo es que funciona esto. Bien, al organizar un poco esto, tenemos una energía que pertenece al centro de masas, otra que pertenece a la que está alrededor del centro de masas y un término que no sabemos qué es. Para ello reescribamos U1, que ya lo teníamos, digamos, definido. Sin embargo, podemos ir acá y verlo explícitamente, ¿sí? Y U2 de esta manera. Bueno, pues simplemente lo que se hace es recordar la definición de R centro de masas y llegamos a esta igualdad, ¿sí? Y pues a su vez multiplicamos por M1 a ambos lados. Como se observa, es casi el mismo vector pero con sentido contrario, lo que significa que al sumarlo nos va a dar el vector 0 y por tanto la energía cinética se va a poder expresar como la energía que hay del centro de masas más la que hay alrededor del centro de masas. Bien, entonces la lagrangiana en forma general se va a poder expresar como la energía que hay alrededor del centro de masas, si estamos parados en el centro de masas, menos el potencial. Al ser el problema coplanar, pues esto simplemente se reduce a dos coordenadas, ¿sí? Y si se quiere calcular la distancia de separación de esos dos cuerpos, pues simplemente se hace la resta. Y por tanto, como se tiene que el centro de masas, ¿sí?, está definido como M1 R1 más M2 R2 sobre la suma de estas, si estamos parados allí, pues esto debe dar el vector 0. Significa que U1 se puede escribir de esta forma y por tanto R0 punto se puede expresar como esto que aparece acá, o sea, como esto que está aquí. De forma análoga para U1 punto, no hay ningún problema, va a variar en un solo signo, y al reemplazar en nuestra lagrangiana, en la parte de energía cinética, obtenemos esto. Al factorizar llegamos a que la lagrangiana se puede expresar de esta manera. Obsérvese que si el potencial depende de R0, esto se redujo como el problema de un solo cuerpo.
Y ahora, si el potencial es igual a k sobre r, siendo k pues una constante cualquiera, cualquier número real, y a su vez pasamos esto a coordenadas polares, llegamos a que la velocidad se puede expresar de esta manera. Bueno, pues si esa es la velocidad hallando su norma, llegamos a que la norma es igual a esto, es un sistema ortogonal, ustedes lo pueden probar, no hay ningún problema, y llamando mu igual a m1 por m2 sobre m1 más m2, siendo mu la masa reducida, llegamos a que nuestra lagrangiana es igual a esta expresión de acá. Bueno, ahora podemos simplemente calcular las ecuaciones de movimiento, pero antes una observación. Miren que esto es como si yo viera una partícula de masa mu moviéndose alrededor del centro de masas a una distancia r. Puede escribir cualquier trayectoria y sin embargo estamos hablando de dos cuerpos, pero ahora lo podemos reducir a un problema de un solo cuerpo. Bien, al hacer las derivadas respectivas que necesitamos para calcular las ecuaciones de movimiento que aparecen acá, se llega a las siguientes ecuaciones diferenciales. Esta es la ecuación diferencial, digamos, para la coordenada radial y esta es para la coordenada tangencial. Obsérvese que esta derivada total es igual a 0, es decir, que lo que se encuentra dentro de este paréntesis se conserva o es igual a una constante. Ahora, si se realiza el producto vectorial entre r y r punto, ¿sí?, de las ecuaciones 26 y 27, que aparecen aquí, llegamos a esto, a ρ cuadrado teta punto en la dirección z. Pero bueno, recordando la definición de momento angular, que es básicamente la masa por la velocidad, y luego le hacemos el producto vectorial entre r, bueno, en realidad es r cruz momento lineal, llegamos a que es igual a esto. Si le calculamos la norma a ese vector, pues llegamos a que el momento angular se conserva. ¿Por qué? Porque esto es igual a una constante y la norma de este vector pues, es exactamente esta constante. Ahora supongamos que estamos interesados en calcular el área en coordenadas polares que se produciría en una trayectoria, digamos, cualquiera. En este caso, recordando algo un poco del álgebra lineal, llegamos a que el área de ese triángulo que tenemos aquí es igual a r más delta r cruz r, sacando la norma de eso dividido entre 2. Luego llegamos a que esa pequeña porción se puede expresar de esta manera y si derivamos con respecto al tiempo obtenemos la razón de cambio de esa área. Bueno, pues este término que ustedes pueden observar acá se parece mucho a una parte del momento angular y por tanto podemos decir que el momento angular se puede expresar como esto. Pero el momento angular se conserva, luego podemos deducir ya la segunda ley de Kepler, que dice que los planetas barran áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, ahora lo que nos resta es reescribir las ecuaciones 40, bueno, 40, pues porque es la de nuestro interés, la que se encuentra aquí arriba. Perdón, la ecuación 40 no, la ecuación 33, que es esta. Esa ecuación 33 nos interesa reescribirla, ¿por qué? Porque dependía de teta punto y por tanto llegamos a que mu por teta doble punto menos esto que aparece acá por k sobre ρ cuadrado es igual a 0. Bueno, esto es una ecuación diferencial de segundo orden no lineal que va a ser muy difícil de solucionar, pero vamos a suponer que ρ va a depender de teta y vamos a reescribir un poco esto, recordando que teta punto se puede expresar como 2a punto sobre ρ cuadrado y obtenemos así pues digamos ρ doble punto y nuestra ecuación diferencial se reduce a esto. Al parecer es un poco más complicada la que se tenía antes por esta derivada al cuadrado, pero nos vamos a dar cuenta que eso pues es un poco engañoso al hacer la siguiente sustitución. Si se dice que u es igual a 1 sobre ρ, se deriva una vez, se obtiene esto, se deriva dos veces, se obtiene esto, y al reemplazar la ecuación o lo que se obtuvo aquí en 46 y en 45, llegamos a que nuestra ecuación diferencial es esta, que es básicamente la de un oscilador con un pequeño corrimiento. Como el problema es el de Kepler, la k que aparece acá simplemente va a ser igual a menos g m1 por m2, también puedo decir la constante Coulomb, pero
bueno, y las cargas, ¿no? Aquí aparecería Q1 por Q2, pero no es el caso. Luego entonces obtenemos esto de acá y al volver digamos esto y, ¿sí? Pues vamos a llegar a una ecuación diferencial homogénea. Pero bueno, la solución es casi que inmediata y es igual a esto. Como lo que nos interesa es el radio vector, y recordando que ρ es igual a 1 sobre u, por decirlo de alguna manera, llegamos a esta expresión. Si se organiza un poco mejor esto, se puede dar cuenta la persona que está viendo que esto es una cónica en coordenadas polares. Pero bueno, hay que probar que eso es cierto. Se podría probar por cada una de las trayectorias o por la definición general de cónica. En este caso se va a probar simplemente para una elipse. Bueno, primero hay que calcular cómo se ve una elipse desde uno de sus focos, ¿sí? En coordenadas polares. Al utilizar el teorema del coseno, llegamos a que bc cuadrado es como r cuadrado más ab cuadrado menos 2 veces este término de acá. A su vez, recordando que la distancia que de AC más la distancia que de BC debe ser constante por definición de elipse, llegamos a esto. La persona que está viendo el video pues también puede probar que BC más R es igual a 2A. Bueno, si se despeja BC, se llega a lo que tenemos acá al elevar al cuadrado y al reemplazar llegamos a esto. Luego, si operamos algebraicamente, se tiene que R es igual a AB cuadrado menos 4A cuadrado sobre este término de acá. Obsérvese que la ecuación 54 tiene un parecido muy grande a la ecuación que encontramos al solucionar la ecuación diferencial de movimiento. Bueno, pues recordando que AB es como 2C, ¿sí? Al reemplazar acá obtenemos esto y si arriba factorizamos a cuadrado y abajo simplemente a, llegamos a que R se puede expresar de esta manera. La excentricidad se va a definir simplemente como C sobre A. Luego podemos decir que los planetas se mueven alrededor del Sol en forma elíptica estando él en uno de sus focos y esa es la primera ley de Kepler. Pero para probar que esto es así, vamos a hacer lo siguiente. Al organizar un poco la ecuación diferencial, obtenemos que A por 1 menos la excentricidad al cuadrado tiene que ser igual a esta constante que aparece aquí y a su vez la excentricidad tiene que ser igual a esto de acá. Lo importante es encontrar B, que se supone que es el término desconocido. Bueno, pues simplemente al reemplazar la definición de excentricidad aquí obtenemos esta igualdad y por tanto al despejar B llegamos a esto de acá. Obsérvese que B tiene unidades de 1 sobre R y lo que se encuentra dentro de esta raíz pues es adimensional. Luego también podemos decir que la excentricidad es igual a esto que aparece acá, es decir que todo ya quedó digamos determinado de acuerdo a esto y a la constante universal de Newton y a su semieje mayor. Bueno, lo último que nos queda por hacer es deducir la última ley de Kepler y para eso nos vamos a basar en la energía en ciertos puntos. Vamos a escoger este punto de acá donde el radiovector es perpendicular a la velocidad y este otro punto que también cumple esa misma definición. Luego, si comparamos los momentos angulares, ¿sí?, que se supone que son constantes y se deben conservar, obtenemos esta igualdad y por tanto llegamos a que la energía se puede expresar de esta forma. Si despejamos B1 llegamos a esto. Por supuesto también podemos calcular B2, pues no hay ningún inconveniente, pero lo que nos interesa es realmente B1 y al multiplicarlo por A más C llegamos a esto que tenemos acá. Bueno, pues ¿por qué multiplicamos por A más C? Por el hecho de que estamos hablando de la conservación del momento angular, que era lo que teníamos acá, teníamos que hacerlo. Y eso a su vez pues tiene que ser igual a 2 veces A punto. La masa pues va a ser la misma para digamos la conservación del momento angular porque son dos formas de escribir lo mismo. Y A punto pues simplemente va a ser el área total sobre el tiempo que demora en recorrerlo. Es una constante, se puede hacer. Bien, ahora recordando esto que tenemos acá que es simplemente una propiedad de la elipse, al reemplazar llegamos a la ecuación 66 y si la organizamos un poco mejor llegamos a que al cubo sobre t cuadrado es igual a esto, recordando que A es el semieje mayor. Ahora si una de las dos masas es muy grande a comparación de la segunda,
llegamos a esto de acá. Es decir que para cualquier planeta el cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor que la tercera ley de Kepler. Este problema también se puede resolver si se supone la conservación de la energía, que pues en principio no tiene por qué no conservarse, por decirlo de alguna manera, y se van a llegar a estas mismas conclusiones. Otra forma también es preguntarse, dado la trayectoria, ¿puedo saber la fuerza? Eso también, es decir, hacer el problema inverso. En el PDF relacionado con este video se encuentran unos ejercicios de ese tipo. Por cierto, les recuerdo que todos estos cursos están acompañados por ejercicios resueltos que publicamos en nuestra página. A continuación, como siempre, en nuestra bibliografía, la mayoría de libros ya los he comentado, por no decirlos todos. Este lo comenté como un pequeño apartado de variacional, y aquí también van a encontrar algunos métodos para resolver este problema. Muchas gracias por la atención prestada por este video, espero que haya sido de su agrado y hasta una próxima ocasión.